Buenas noches, soy Lili Telles. Qué gusto saludarles en esta primera semana del 2014. Reciban mis mejores deseos por el año nuevo. Bienvenidos a Cámara Libre. Hace una semana le presenté la primera parte de una entrevista con Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Diputados. Hoy le voy a presentar la segunda parte, pero se trata de una plática más personal, en el ánimo de conocer sobre la vida y las ideas de este joven político mexicano que ha destacado por su carácter e inteligencia. Ricardo Anaya es de Querétaro, tiene 34 años y es diputado por el Partido Acción Nacional. Soy de Querétaro, Lili. Lo más importante para mí es mi familia. Tengo 3 hijos, el más grande, Santiago, tiene 5 años, después viene Mateo de 3 y Carmen, la chiquita, que tiene apenas 1 añito. Ellos son mi motivo y en lo que pienso todos los días, y trabajo con todas mis fuerzas para que México esté mejor, para que seamos un país más próspero y para poderle heredar a mis hijos y a los hijos de todos un país mejor del que a nosotros nos tocó vivir. Es, sin duda, un hombre de familia. Habla de inmediato sobre el tema y lo hace con alegría. Busca conciliar sus tiempos entre las responsabilidades como legislador y como esposo y padre. Es una convicción personal profunda. No hay nada que yo disfrute más que poder estar con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, y son mi motor. Por supuesto hay que hacer un esfuerzo adicional. Voy y vengo a Querétaro con enorme frecuencia y procuro que haya equilibrio en mi vida. Por un lado, trabajar de manera profesional con intensidad para dar resultados, pero también por el otro lado, cumplir en mi casa, dándole cariño, tiempo, amor y por supuesto estructura a mis hijos. Anaya también destaca porque es el diputado con el mayor nivel académico entre todos sus compañeros en esta legislatura. Cuando estaba en primaria pensaba más en lo científico, me encantaban las matemáticas, me imaginaba que sería o investigador, después pensé en ser ingeniero, médico, y ya en prepa empecé a tener bastante claro que mi vocación era la política, que yo quería servir a mi país desde cargos públicos, porque estaba convencido de que las cosas podían hacerse de una manera diferente. Tiene la licenciatura en Derecho, pero su vocación no era el litigio, sino el servicio público. También estudió una maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Ciencias Políticas. Sí, estudié Derecho pensando en el servicio público. Yo soñaba con poder trabajar en el gobierno, fuera en el ejecutivo o en el legislativo, convencido profundamente de que las cosas se podían hacer de una manera distinta, que se podían hacer mejor, que se podía servir a la gente, que podíamos tener políticos honestos, honrados, trabajadores, preparados. En el ámbito político es muy comentada la juventud del diputado y muchos refieren que es un hombre brillante. Yo siento primero un profundo agradecimiento por esta oportunidad a la edad que tengo, pero también siento un compromiso doble. Por un lado, un compromiso con mi país. Las oportunidades hay que aprovecharlas para trabajar bien, para hacer las cosas de manera correcta. Y en segundo lugar, un compromiso con mi propia generación. Anaya representa lo mejor de una nueva generación de políticos jóvenes que quieren respetar y honrar los ideales de lo que significa el servicio público. Tengo claro que formo parte de una nueva generación que quiere hacer las cosas de manera diferente, una nueva generación que sí entiende que los ciudadanos son nuestros jefes, que ellos pagan nuestro sueldo con sus impuestos y lo que a nosotros nos corresponde es servirlos con nuestro trabajo diario. Escuchar a este diputado tan claro y convencido de que se puede lograr un cambio genera esperanza. Es como una corriente de aire fresco en la Cámara de Diputados. Una nueva generación que sabe que los mexicanos están ya cansados, yo diría hasta hartos, Lili, de pleitos entre políticos, que lo que quieren ver son acuerdos para que el país avance, para que el país mejore, para que haya más oportunidades para todos. Ricardo Anaya empezó a hacer política a los 21 años, cuando se fue a hacer campaña a un municipio pobre en el que nadie quería ser candidato porque era muy difícil ganar una elección. No había candidato de mi partido en aquel entonces y me pidieron que yo me fuera de candidato porque yo vivía en la capital, no en la Sierra Gorda. Fue una experiencia extraordinaria porque me permitió tener contacto con la gente
que tiene más necesidades, pero al mismo tiempo con el corazón más grande y más generoso. Era, por supuesto, un distrito en el que si nadie quería ser candidato de mi partido, pues por obvias razones tenía que ver con que era un distrito que jamás se había ganado y que de hecho todavía pasarían muchos años para que en alguna ocasión lo ganara alguien de mi partido. Era un reto enorme, logramos un avance muy importante. A sus 34 años tiene una carrera política que ha mantenido en ascenso en varios cargos públicos. Tuve la oportunidad de coordinar la campaña del que sería el candidato a gobernador y después gobernador. Fui su secretario particular el sexenio completo. Después fui diputado local y presidente de mi partido en el estado de Querétaro. En la etapa final de la administración del presidente Calderón fui subsecretario en el gobierno federal y después fui electo diputado federal. Durante la entrevista, Ricardo Anaya menciona en varias ocasiones la palabra honestidad, un concepto que, según explica, es uno de los ejes rectores de su vida. El PAN representaba una alternativa de gente honesta, de gente que quería servir a su comunidad, de gente preparada. Estoy consciente, por supuesto, de que la honestidad no es privativa de un partido político, pero eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención del PAN. Y decidí hacer mi carrera a través del Partido Acción Nacional pensando en qué ser el vehículo adecuado, por una coincidencia de principios y sobre todo por esta postura de honestidad que yo identificaba en muchos políticos en aquel entonces. El personaje del Partido Acción Nacional que más admira es Luis H. Álvarez y otra vez sale a relucir la palabra honestidad como ejemplo e inspiración. Sin duda un referente es Luis H. Álvarez, porque es un hombre que a sus 90 años, habiendo sido presidente municipal, presidente nacional del partido, candidato a presidente de la República, jamás ha tomado un peso que no le corresponda. Un hombre honesto, íntegro, pero además un hombre que cuando ha tenido responsabilidades importantes, no solo ha sido íntegro, sino también eficaz, que ha generado acuerdos y que ha permitido reformas muy importantes para el país. Para el diputado Anaya, una de las costumbres más reprobables que padece el país es que los servidores públicos utilicen los cargos para servirse a sí mismos. Tristemente en este país, de manera histórica, se fue generando esta idea pues, de que los cargos públicos eran para servirse del poder y no para servir a los demás. Es, por cierto, un problema histórico que viene desde la colonia, época en la cual durante mucho tiempo los cargos públicos se compraban, de tal manera que la cultura popular implicaba que se adquiría un cargo público para después servirse del propio cargo. Como fundamento de sus convicciones está el que los ciudadanos son los jefes de los políticos y que la corrupción y la ineficiencia son grandes enemigos a vencer. Creo yo que debemos entender que quienes mandan son los ciudadanos y quienes debemos servir somos los políticos. Yo estoy convencido de que el gran enemigo es la corrupción. Por un lado, la corrupción del político que toma lo que no le corresponde, que se beneficia del cargo, que obtiene beneficios personales y no construye el bien de la comunidad. Pero por el otro lado, igual de grave, es la corrupción de la ineficiencia. La corrupción del político que no resuelve los problemas de la gente. Corrupción no es solo tomar lo que no nos corresponde. Corrupción es también no dar los resultados que la gente está esperando de nosotros, no hacer lo que debemos hacer. En la Cámara de Diputados, Anaya encuentra que el debate es apasionante. Es un convencido de que todo puede expresarse y debatirse con respeto. La diversidad que se expresa en el debate. Creo que no debemos tener miedo al debate. Es una buena noticia que los ciudadanos vean políticos discutiendo sobre ideas, con fuerza, con intensidad, pero también con civilidad. Considera que el reto más importante de ser presidente de la Cámara de Diputados es saber mantener un equilibrio entre las fuerzas políticas para que todos los legisladores en este recinto se expresen con libertad. El reto desde la presidencia, en una palabra, es de equilibrio. Por un lado debe haber orden, debe respetarse lo que se establece en el reglamento. No debe hablar jamás dos a la vez, no se pueden enfrascar en un diálogo, el orden es muy importante. Pero por el otro lado tiene que haber una dosis importante de libertad para que todas las voces se puedan expresar. Porque finalmente las mayorías tienen el beneficio de que cuando votan, ganan las votaciones. Y las minorías deben tener el beneficio de que su voz sea escuchada.
de que si bien no van a ganar la votación, su punto de vista haya sido puesto sobre la mesa y haya sido conocido. El reto es entonces, en los debates intensos, guardar ese equilibrio entre el orden y, por el otro lado, la libertad de hablar, que de ahí viene el nombre del Parlamento, es el lugar donde se parla. Como presidente de la Cámara, también tiene el reto de hacerse respetar como autoridad, a fuerza de su carácter únicamente. El presidente se gana el respeto de las diputadas y los diputados todos los días, actuando con justicia, siendo equilibrado, firme cuando hay que serlo y mesurado cuando la circunstancia lo implica, y esa autoridad moral es la que va permitiendo que ante un debate complicado, cuando la circunstancia es difícil, se pueda llamar al orden y el Pleno responda. No es por la fuerza, es algo que se gana todos los días y que tiene como base el respeto de los demás. El presidente respeta la norma y respeta a las diputadas y diputados para que también ellos respeten la autoridad del presidente. Pues así empezamos el año en este programa, conociendo a un político que representa a una nueva generación, uno de esos raros políticos que son congruentes con lo que dicen y lo que hacen. Soy Lili Telles, gracias, hasta el próximo jueves y feliz año. La definición de modelo de contrato para que las compañías privadas participen en la extracción y producción de hidrocarburos dictará el verdadero atractivo para los inversionistas en el sector. Si termina diluyéndose en la redacción de la legislación secundaria de la reforma energética, las empresas perderán interés, amén de que si se asemejan demasiado a una concesión, generarán litigios. Esta parte probablemente es la más importante de la reforma, porque si no hay definiciones claras y precisas, las licitaciones pueden terminar en amparos. La histórica reforma energética aprobada en nuestro país, que abre al sector al capital privado, inicia un largo y urgente camino para la modernización de la industria con deficiencias en refinación, exploración en aguas profundas y con una producción declinante. Se requiere de una gran empresa petrolera que genere los recursos que el país requiere para crecer, pero sobre todo de un nuevo Pemex que derrame beneficios tangibles para los mexicanos.